Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al 12º y último episodio del año 2020 de Transición Energética en Argentina, el ciclo de podcast creado por la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, para abordar los distintos aspectos de un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? Después de haber recorrido un amplio abanico de temáticas y perspectivas relacionadas con los desafíos y las potencialidades concretas existentes en el país para impulsar un plan de transición hacia un nuevo régimen energético que sea ambiental, social y económicamente sustentable, decidimos cerrar la primera temporada de nuestro podcast ofreciéndoles una mirada cargada de futuro. El tema elegido para el último capítulo del ciclo 2020, Juventud y Movimientos Sociales. Antes de presentar las entrevistas de esta entrega, queremos agradecer a todos y todas las participantes que hicieron posible este ciclo inicial del podcast TEA, referentes de los sectores científico-tecnológico, productivo y gubernamental que tanto Innovate, CONICET como el IADE buscan vincular con sus actividades. Referentes que pusieron a disposición sus conocimientos, experiencias y miradas diversas con el único interés de abordar colectivamente un desafío concebido como un deber frente a la crisis actual, pero sobre todo como una oportunidad para poder planificar un futuro mejor. Pueden escuchar y compartir todos los capítulos del ciclo 2020 desde nuestros canales de Spotify y YouTube, seguirnos por Twitter en @transicionenarg y también enviarnos comentarios, consultas y propuestas a tea@innovat.org.ar. Presentemos ahora sí las entrevistas de nuestro 12º y último podcast sobre transición energética en Argentina, ciclo 2020. Ana Julia Aneise, 23 años, economista por la Universidad de Buenos Aires y militante de Jóvenes por el Clima, Argentina. Y Manuel Golomb, 24 años, técnico químico, estudiante de Ingeniería en Materiales por la Universidad Nacional de Mar del Plata y militante del movimiento Evita. La pregunta entonces del podcast TEA número 12 es: ¿qué significado tiene la transición energética para los movimientos sociales de Argentina? Ana Julia Aneise, Jóvenes por el Clima, Argentina. Para Jóvenes por el Clima, la transición energética es un punto fundamental de nuestro pliego reivindicativo. Nosotros surgimos a principios de 2019 atendiendo a las movilizaciones que se gestaban en todo el mundo, pero sobre todo en Europa, por parte de millones de jóvenes que justamente salían a las calles demandando acción frente a la crisis climática y ecológica. Después de años de diagnósticos científicos que vienen advirtiendo respecto a las consecuencias de no hacer esfuerzos lo suficientemente ambiciosos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y viendo que de alguna manera la sociedad no estaba reaccionando frente al enorme desafío que tenemos como humanidad, en definitiva. Y desde acá, desde Latinoamérica y particularmente desde Argentina, nosotros veíamos que esta agenda de tal vez la ecología, el ambientalismo, de alguna manera estaba resignada a una cuestión marginal, ¿no? Una preocupación de segundo orden o que estaba de alguna manera reservada para cierto sector que tenía algunas comodidades o algunas necesidades ya satisfechas. Y a medida de que nos metíamos más y nos informábamos más respecto a las consecuencias de la crisis climática, se volvía más y más claro que no era posible alcanzar la justicia social de la que tanto se habla y no era posible pensar en reducir los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad sin incorporar la agenda ambiental en general y la del cambio climático en particular. Porque bueno, sabemos que efectivamente las consecuencias más fuertes de esta crisis van a recaer sobre los sectores más históricamente vulnerables,
pero además que la configuración del mundo entero va a cambiar a raíz de esta crisis que está enfrentando la humanidad. Y que es necesario que nuestro país y que todas las generaciones, no solamente los jóvenes, nos involucremos realmente en el punto de inflexión histórico y en la transformación que tenemos que vivir para hacer lo necesario justamente para enfrentar esta crisis que vivimos como humanidad. Un poco, digamos, nuestra vocación es intentar introducir cada vez más la discusión ambiental, no como una cuestión más, sino una discusión central para la planificación estratégica de cualquier país, como una cuestión que cualquier persona debería incorporar a su vida cotidiana, pero también a su vida profesional, sea cual sea, digamos, su vocación. Manuel Golomb, Movimiento Evita, Mar del Plata. Bueno, a la hora de reflexionar en torno a qué significa la transición energética para los movimientos populares y las organizaciones sociales, en primera instancia debemos reflexionar en torno a qué significa la energía para las personas y en particular para los más humildes. En ese sentido, la energía está directamente vinculada a todos los aspectos de la vida cotidiana: bañarse, calefaccionarse, transportarse, cocinar, absolutamente en todos los aspectos. Y si bien esto está vinculada a todas las actividades diarias, no todos acceden a la energía de la misma forma y en las mismas condiciones. Es por esto que creemos necesario discutir, en el marco de una transición energética, cómo se empieza a observar el acceso a la energía en función de la demanda y en particular de la demanda de los sectores más humildes. Para tener una idea de cuál es la situación actual en nuestra Argentina, digamos, respecto de el acceso a la energía, tenemos que el 14,1% de los hogares en 2018, según el informe de la Deuda Social Argentina, son precarios, midiendo la integridad de paredes, es decir, son de tipo rancho, casilla o inquilinato. Esto representa alrededor de 1.875.300 viviendas. A su vez, el 34,7% de los hogares no accede a gas de red. El 3% de los hogares, alrededor de 400.000 hogares, utiliza leña para cocinar. Y a su vez, el 98% de los hogares tiene acceso a servicios eléctricos, pero alrededor de 266.000 hogares todavía no. Esta situación hace necesario definir el concepto de pobreza energética, que si bien existen distintas definiciones y no hay una definición consensuada, y en este sentido también hay mucha influencia, digamos, europea en torno a esta definición, y creo necesario que empecemos a construir definiciones propias, digamos, que den cuenta de nuestra realidad nacional, está vinculada directamente a la falta de alternativas suficientes para acceder a los servicios energéticos adecuados, económicos, fiables, seguros y ambientalmente sostenibles que permitan ayudar al desarrollo de las personas. En ese sentido, creo que es necesario que comencemos a hablar de injusticia energética. Los sectores sociales con alternativas económicas, energéticas y socioculturales suficientes tienen acceso a las fuentes de energía seguras y más económicas en conjunto con las tecnologías energéticas más eficientes, mientras que los sectores más vulnerables, más humildes, con menos alternativas económicas, energéticas y socioculturales deben pagar las fuentes energéticas más caras sin poder satisfacer sus necesidades básicas, encontrándose también menos preparados tecnológicamente para hacer un uso eficiente de los mismos. Para tener una idea, digamos, los recursos energéticos utilizados, por ejemplo, para la cocción de alimentos por los sectores más humildes, leña o carbón, son mucho más caros que la garrafa, que a su vez también es un recurso utilizado, y a su vez la garrafa es más cara que el gas de red. Entonces, los sectores más humildes hoy se encuentran pagando combustibles más costosos y a su vez los que impactan de manera más directa en el ambiente y en su vida. Transición energética en Argentina. Capítulo 12. Juventud y movimientos sociales. Ana Julia Aneise, Jóvenes por el Clima, Argentina.
Justamente cuando hablamos de introducir la cuestión ambiental y la cuestión climática en el centro de las discusiones de la agenda pública, política, de la toma de decisiones del sector privado, la transición energética viene a mostrar un poco de qué va esa discusión. Porque siempre se toma lo ambiental como algo secundario, como una cuestión que cuando se aprueba una ley o cuando se toma una iniciativa que tiene que ver con la causa ambiental, es como si le estuvieran haciendo un favor a los militantes por la crisis climática y por las causas ambientales. Y en realidad no estamos tomando dimensión del nivel de transformación que está viviendo el mundo a raíz del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de todos los problemas ambientales, y de qué manera debería interpelarnos a nosotros como país desde la agenda de desarrollo. Justamente la transición energética habla un poco de eso, habla un poco y logra como interrelacionar un montón de cuestiones que hoy en día aparentemente aparecen disociadas, como el desarrollo industrial, el tema de bajar las emisiones, el tema de poder introducir a la ciencia realmente en la toma de decisiones. Tenemos un sector de ciencia y técnica súper desarrollado con un montón de personas que realmente vienen estudiando en profundidad un montón de cuestiones y además en nuestro país, y no estamos haciendo como una interrelación sinérgica entre todas esas puntas. Y digamos, este es el momento para hacerlo. Después ya va a ser demasiado tarde y realmente la responsabilidad que sentimos nosotros como militantes y como generación es poder empezar a introducir de verdad esta discusión, de poder entender que la agenda ambiental no es una ajena, no es una del norte global que nos quieren imponer, sino que justamente el desafío es saber leer el signo de nuestro tiempo y las transformaciones que se están viviendo a nivel global y que estamos viviendo como humanidad en general, y saber leer cómo tenemos que inscribirnos nosotros en ese contexto y justamente cómo hacerlo de una manera soberana para no siempre estar corriendo detrás de la tecnología de otros países, detrás de la agenda de otros países, y poder de última aprovechar esta situación que la verdad que es súper terrible de colapso ecosistémico, bueno, poder saber leerla de última para ver si podemos hacer algún aporte desde lo que Argentina tiene y desde el trabajo argentino. Manuel Golomb, Movimiento Evita, Mar del Plata. El impacto ambiental que se ve, digamos, en tanto a la generación de energía de distintos recursos asociados a los combustibles fósiles se ve directamente relacionada también con las emisiones, digamos, que producen los sectores más ricos, las cuales multiplican en varias veces a las que producen los sectores más vulnerables, más humildes. En ese sentido, cuando empezamos a hablar ya en torno a la transición energética, me parece necesario reflexionar no solamente en torno a cómo se da este proceso en términos tecnológicos, sino también en términos sociales. Muchas veces entendemos que la transición energética está directamente vinculada al proceso de descarbonización, es decir, a disminuir la utilización de combustibles fósiles y pasar a las energías renovables. Bueno, pero también es necesario empezar a discutir la forma y la manera en la que se da este proceso, porque si nosotros entendemos que la transición energética significa reproducir las mismas formas de distribución y acceso a la energía como se venían dando con este proceso, digamos, de utilización de combustibles fósiles, en donde tenemos una inmensa mayoría, digamos, de nuestros habitantes en una situación de extrema vulnerabilidad energética, reproduciríamos un mismo modelo que condena a los más humildes a una situación de profunda desigualdad y que a su vez fortalece la injusticia social, porque el acceso a la energía está directamente vinculado con la construcción de justicia social. Entonces, me parece necesario reflexionar que en la construcción de esta transición energética, garantizar el acceso a la energía de los más humildes es garantizar la construcción de un país socialmente más justo. En ese sentido, me parece necesario también reflexionar en torno a la soberanía energética y qué implica la soberanía energética en el marco de una transición, porque no podemos pensar en una transición energética que no sea soberana. Desde los movimientos sociales y populares hemos avanzado mucho en torno a la discusión de la soberanía alimentaria, gracias a los aportes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de Vida Campesina,
donde, digamos, podemos a su vez retomar estas definiciones que ellos construyeron en torno a la soberanía alimentaria para reflexionar qué es la soberanía energética. Y entendemos que la soberanía energética es el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a sus circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. En ese sentido, en los 90, la decisión de privatización, digamos, de fuentes de generación y distribución en la Argentina generó la transferencia de la capacidad regulatoria del Estado al sector privado, atentando directamente contra nuestra soberanía energética y con la capacidad de poder garantizar el abastecimiento de energía y el acceso a la energía para nuestro pueblo. En ese sentido, me parece sumamente necesario que empecemos a reflexionar en torno a una transición energética justa, que dé cuenta de las necesidades de los sectores más humildes, pero que a su vez aporte a la construcción de nuestra soberanía energética. Transición energética en Argentina. Capítulo 12. Juventud y movimientos sociales. Ana Julia Aneise, Jóvenes por el Clima, Argentina. Y desde ya que generar una transformación de la magnitud de una transición energética en donde se incorpora una visión estratégica y un horizonte de largo plazo, bueno, es un gran desafío para un país como Argentina, en donde cuesta tanto construir consensos que sean transversales a todos los partidos políticos y a todos los sectores de la sociedad. Pero un poco lo que como generación nos estamos dando cuenta es que debería haber muchísimos más consensos en la sociedad. Cuando hablamos de las causas ambientales o mismo cuando hablamos de feminismo, de repente la juventud se encontró opinando lo mismo respecto a ciertas cuestiones fundamentales independientemente de nuestro sesgo ideológico, y en donde no había grieta para ciertas cuestiones que hacen a derechos básicos humanos y discusiones que de última es una cuestión de implementación, pero donde hay verdades que son las que sostiene la ciencia, que son las que sostienen los datos, que tienen que tenernos trabajando a todos en la misma dirección. Y que en todo caso también lo que muestran muchas de estas cuestiones ambientales es que detrás de supuestas polémicas en torno a ciertos temas, lo que hay en realidad es un grupo muy reducido de gente que hace lobby y que quiere conservar ciertos privilegios históricos que tuvo, como es el caso del sector petrolero, como es el caso de tantos otros sectores en el mundo. Entonces, en definitiva, el desafío justamente está en alzar la voz, en salir a la calle, en discutir estas cuestiones en todos los espacios de trabajo estudiantiles, sindicales, y generar un gran consenso y un gran frente de todos los sectores de la sociedad, que somos mayoría, y que diga, necesitamos ciertas transformaciones estructurales en Argentina. No puede ser que los niveles de pobreza que estamos enfrentando ahora nos tengan pensando en agendas partidarias nada más. Tiene que haber ciertas transformaciones en donde nos sentemos todos los sectores a la mesa y digamos, acá hay cosas que están estructuralmente mal y que no van a poder salir adelante si no tenemos algún plan que nos una, en donde no importe quién gobierne, haya ciertas decisiones estratégicas en las que vamos a estar todos de acuerdo. Y creemos que como generación es nuestra responsabilidad construir eso con todos los sectores de la sociedad y no quedarnos tampoco en un nicho de una discusión, sino realmente abrirla a todo el mundo, porque este es el momento para hacer las transformaciones. Ya no hay planeta B, no va a haber otra opción, y realmente las personas que peor la van a pasar son las que siempre la pasan peor y que siempre, digamos, son las más afectadas por cualquier crisis, como se vio ahora con el COVID-19. Manuel Golomb, Movimiento Evita, Mar del Plata. Para poder dar cuenta, digamos, de este proceso, me parece sumamente necesario el rol del Estado y redefinir y discutir cuál es el rol del Estado, porque hoy nos encontramos con un Estado que, por ejemplo, no mide la situación de pobreza energética, que los datos que tenemos son arrojados por distintos estudios e investigaciones que podemos vincular a generar una definición del problema, pero no hay un reconocimiento directo del Estado
en torno a la medición del problema de pobreza energética. En segunda instancia, creo necesario que tenemos que democratizar la discusión en torno al acceso a la energía y a la distribución y a su vez en la generación de alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades de los sectores más humildes. No podemos seguir pensando una Argentina en donde haya personas que todavía no tengan acceso a la energía y que no es algo que viene de hace 2 años, 5 años y 10 años, sino que son procesos que vienen desde hace un montón de tiempo en donde la necesidad de generar alternativas tiene que ver con la construcción de una sociedad más justa. Tal vez es necesario empezar a desarrollar estrategias que entiendan la relación entre lo microsocial y lo macrosocial, que puedan planificar estrategias de desarrollo locales en torno a los recursos disponibles en el territorio con la participación de los movimientos populares para la definición de cómo se construyen esas respuestas. Pero lo que no podemos seguir es esperando la llegada de recursos energéticos por parte de distribuidoras que solamente ostentan un beneficio económico en sectores que consideran que económicamente no son viables. Entonces ahí el rol del Estado es sumamente importante en la discusión de cómo se planifica la construcción de alternativas ambientalmente sostenibles, pero a su vez también socialmente justas, porque si no, seguimos condenando a gran parte de nuestro pueblo al sufrimiento que genera el padecimiento de no poder, por ejemplo, calefaccionarse en invierno, las enfermedades asociadas que tiene calefaccionarse con leña, como la contaminación interior, repercute e impacta directamente en la vida de los más humildes y de todas las personas el acceso a la energía. Transición energética en Argentina. Capítulo 12. Juventud y movimientos sociales. Entonces, realmente la cuestión de la transición energética nos tiene que encontrar con una mirada muy amplia y estratégica que realmente logre reunir a todos los sectores de la sociedad en sus diversos intereses, entendiendo que todos vamos a confluir en algún punto en una agenda que quiere el desarrollo de nuestro país y el bienestar del pueblo. Entonces, la construcción de una transición energética debe ser popular, debe ser democrática, debe tener dimensión social, no solamente dimensión tecnológica o económica, porque no podemos permitir que se produzca un nuevo proceso de acumulación capitalista en torno a la instalación de energías renovables. Es necesario que la oportunidad de construcción de una transición energética sea la oportunidad de construir una sociedad más justa, un planeta ambientalmente más sostenible, sustentable, seguro, la construcción de justicia ambiental, de justicia climática y de justicia energética. No muy lejos de aquí, no te conviene entrar entre casas afiebradas. Transición energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES Argentina, la Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y CIPIBIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingenierías de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del IADE. Música de presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna.
porque así lo quiso Dios.